La rutina del día a día se había convertido en una sombra que me seguía. Cada mañana me despertaba con el sonido del despertador, un ruido monótono que marcaba el inicio de otra jornada sin sorpresas. Preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio, y luego enfrentarme a las tareas del hogar. Mi matrimonio, una vez lleno de promesas y risas, se había vuelto un espacio de silencio y distancia. Las conversaciones con mi pareja eran superficiales, limitadas a lo necesario. Las noches se alargaban sin más compañía que la televisión. Una tarde de primavera, mientras paseaba por la Plaza de España, el bullicio del lugar me envolvía. Las risas de las familias y el sonido del agua en las fuentes contrastaban con mi estado emocional. Observé a los turistas tomar fotografías y a los niños correr entre los bancos. En ese momento, un mensaje en mi teléfono rompió la monotonía de mis pensamientos. Era un texto de mi hijastro preguntando cómo estaba y si necesitaba algo para relajarse. La simple pregunta resonó en mí como un eco olvidado. ¿Te gustaría un masaje? Podría ayudarte, decía el mensaje. La idea me sorprendió. Nunca había considerado esa posibilidad antes, pero sentí una chispa de interés. Un masaje podría ser justo lo que necesitaba para liberar la tensión acumulada en mis hombros y en mi mente. Sin embargo, la propuesta también despertó una inquietud que no podía ignorar. A medida que pasaron los días, la idea del masaje se convirtió en un deseo latente. Pensé en cómo podría ser ese momento, las manos firmes pero delicadas de mi hijastro aliviando mis tensiones físicas y emocionales. Me encontraba atrapada entre el deseo de sentirme viva nuevamente y la culpa que me generaba pensar en cruzar esa línea familiar. Finalmente decidí dar el paso y le respondí, sí, podríamos intentarlo. Su respuesta fue inmediata, ¿te parece bien este sábado? Acepté sin dudarlo demasiado, la anticipación crecía dentro de mí como una brisa cálida que prometía alivio. El sábado llegó rápidamente y con él una mezcla de nerviosismo y emoción. La casa estaba tranquila, mi pareja había salido a hacer unas compras y yo me preparé mentalmente para lo que vendría. Cuando escuché el timbre, mi corazón dio un salto inesperado. Abrí la puerta y allí estaba él, con una sonrisa cómplice que iluminaba su rostro. Hola, dijo mientras entraba. ¿Lista para relajarte? La forma en que pronunció esas palabras hizo que todo pareciera más real, ya no era solo un masaje propuesto por casualidad. Nos dirigimos al salón donde había preparado un espacio acogedor con velas encendidas y música suave sonando de fondo. Me senté en la cama mientras él se preparaba, sus manos eran fuertes pero también suaves cuando finalmente comenzaron a trabajar sobre mis hombros cansados. Mientras sus dedos presionaban suavemente sobre mis músculos tensos, empecé a sentir cómo las preocupaciones se desvanecían lentamente. La conversación fluyó con naturalidad entre nosotros, hablábamos sobre cosas triviales al principio, anécdotas familiares y recuerdos compartidos desde su infancia. Pero pronto las palabras comenzaron a profundizarse, hablamos sobre nuestras vidas actuales, sobre lo fácil que es perderse entre las responsabilidades diarias. En ese instante compartido, sentí que había más conexión entre nosotros de lo que jamás hubiera imaginado. Es difícil encontrar tiempo para uno mismo, comentó él mientras continuaba su labor. Su voz tenía un tono reflexivo que resonó dentro de mí. Asentí sin saber qué decir, las palabras parecían insuficientes para expresar lo que estaba sintiendo. De repente hubo un instante en el cual nuestras miradas se encontraron con intensidad, algo cambió en el aire entre nosotros. El masaje se convirtió en algo más profundo, ya no era solo físico sino emocionalmente cargado con una tensión palpable. En ese momento inesperado, nuestros labios se acercaron lentamente como si fueran imanes atraídos por fuerzas invisibles. El beso fue breve pero electrizante, sentí como todo lo reprimido durante años emergía como una ola imparable. Me aparté rápidamente como si hubiera tocado fuego, la realidad regresó con fuerza e hizo eco en mis pensamientos, ¿qué acabábamos de hacer? La culpa comenzó a invadirme nuevamente mientras me preguntaba qué significaría esto para nosotros. Lo siento, murmuré casi inaudiblemente mientras trataba de recomponerme ante la confusión creciente dentro mío. No hay nada de qué disculparse, respondió él con voz suave pero firme. Solo somos humanos.
Su mirada era comprensiva pero también cargada de deseo reprimido. La tensión entre nosotros quedó suspendida en el aire como una nube oscura lista para estallar. Sabía que habíamos cruzado una línea peligrosa pero también entendía que había algo más profundo surgiendo entre nosotros dos. El resto del día pasó rápidamente entre miradas furtivas y silencios cargados de significado no dicho. La conexión física ya estaba establecida y ahora dependía de nosotros decidir qué camino seguirían nuestros corazones después de aquel encuentro inesperado. Mientras caía la noche sobre Sevilla y las luces comenzaban a brillar por las calles empedradas del barrio Santa Cruz, supe que nuestra historia apenas comenzaba a escribirse, aunque cada palabra escrita podría traer consigo consecuencias imprevisibles e inevitables. Las calles estaban llenas del aroma a tapas frescas provenientes del mercado de Triana, donde otros disfrutaban sin saber lo que sucedía detrás cerradas puertas. Nuestras vidas cotidianas seguían avanzando sin compasión por aquellos momentos robados al tiempo mismo. La noche se adentraba en Sevilla, y el murmullo de la ciudad se mezclaba con la inquietud que habitaba en mi interior. Había cruzado una línea que nunca pensé que atravesaría. La idea de ofrecerle un masaje a mi hijastro, aunque surgió como una simple propuesta, había desencadenado un torrente de emociones que no podía controlar. La culpa me abrazaba, pero había algo más profundo que empezaba a florecer entre nosotros. Cuando llegué a casa, lo encontré sentado en el sofá, absorto en su teléfono. Su mirada se iluminó al verme y por un momento el mundo exterior desapareció. ¿Te gustaría relajarte un poco?, le pregunté con voz temblorosa. Él asintió y su respuesta fue suficiente para encender la chispa de lo que estaba por venir. Lo llevé a mi habitación, un espacio que había sido testigo de tantas rutinas monótonas. La luz suave iluminaba las paredes decoradas con recuerdos de tiempos pasados. Con cada paso hacia el centro de la habitación, sentí como la distancia entre nosotros se reducía. Le pedí que se tumbara boca abajo y comencé a aplicar la presión en sus hombros. Mis manos se movían con cuidado, pero cada roce provocaba una mezcla de nerviosismo y anticipación. «Esto es agradable», comentó él, su voz baja resonando en el silencio del cuarto. Las palabras eran simples, pero cargadas de significado. Cada caricia parecía romper barreras invisibles mientras me concentraba en su bienestar. Sin embargo, la culpa se hacía más fuerte, sabía que estaba cruzando un límite familiar. La tensión entre nosotros era palpable y pronto las palabras comenzaron a fluir como si hubiéramos estado esperando este momento durante años. «A veces siento que no encajo aquí», confesó él mientras mis manos continuaban su camino por su espalda. Sus palabras resonaron dentro de mí, yo también sentía lo mismo en mi matrimonio. «Es difícil encontrar conexión cuando todo parece tan rutinario», respondí sin pensar demasiado en las implicaciones de nuestra conversación. Nuestras vidas estaban llenas de expectativas y presiones sociales que nos mantenían alejados el uno del otro. Con cada palabra compartida, la distancia emocional se desvanecía lentamente hasta quedar casi inexistente. En un instante inesperado, nuestras miradas se encontraron, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y vulnerabilidad que me dejó sin aliento. Fue entonces cuando nuestras bocas se acercaron sin pensarlo dos veces. Nos besamos. El contacto fue electrizante y transformador, sentí como todo lo reprimido emergía con fuerza desbordante. Era como si ese beso hubiera liberado algo dentro de mí que llevaba años atrapado. Pero inmediatamente después vino la oleada de culpa. ¿Qué estábamos haciendo? La pregunta retumbaba en mi mente mientras nos separábamos lentamente. Esto no debería haber pasado, murmuré mientras me apartaba ligeramente para recuperar el control sobre mis pensamientos agitados. No sé si quiero detenerme, respondió él con sinceridad en su voz. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como una promesa no dicha y también como una advertencia del peligro al que nos estábamos exponiendo. La realidad nos golpeó con fuerza, nuestra relación había cambiado irrevocablemente en cuestión de minutos. Decidí romper el silencio tenso que seguía a nuestro beso. Necesitamos pensar esto bien. Su mirada reflejaba confusión y deseo al mismo tiempo, podía ver cómo luchaba entre los sentimientos encontrados. «¿Y si esto es justo lo que necesitamos?», sugirió él con voz suave, intentando convencerme mientras los latidos acelerados llenaban el espacio entre nosotros.
No podía evitar sentirme atraída por esa idea arriesgada y emocionante. Era un escape perfecto del vacío emocional en el que había estado atrapada durante tanto tiempo. Pero sabía también que cualquier paso adelante podría tener repercusiones devastadoras para ambos. Finalmente decidimos separarnos esa noche sin más palabras sobre lo sucedido. Necesitábamos tiempo para procesar lo ocurrido. Sin embargo, esa breve conexión ya había dejado huellas profundas en nuestros corazones. Los días siguientes transcurrieron con normalidad aparente, sin embargo, cada encuentro estaba impregnado de tensión no resuelta y miradas furtivas cargadas de significado oculto. Cada vez que nuestros caminos se cruzaban en casa o durante las reuniones familiares, sentía como la atracción crecía entre nosotros como una sombra al acecho. Las noches solitarias eran las peores. Me encontraba recordando ese beso robado mientras miraba por la ventana hacia las calles iluminadas por las farolas sevillanas. La vida seguía su curso normal, cenas familiares donde todos sonreían y hablaban sobre trivialidades mientras yo lidiaba con mis propios demonios internos. Una tarde decidí dar un paseo por la Plaza de España para despejar mi mente. Siempre encontraba consuelo allí rodeada del bullicio cotidiano y los turistas disfrutando del ambiente festivo. Pero incluso allí sentía su presencia como un eco constante. Los recuerdos del masaje y nuestro beso no me dejaban tranquila ni por un momento. Mientras caminaba entre los bancos decorados con azulejos coloridos, vi parejas riendo juntas e intercambiando caricias suaves bajo el cielo azul claro de Sevilla. Eso solo intensificó mi anhelo por algo más significativo en mi vida. Deseaba sentirme viva nuevamente. Al regresar a casa esa noche encontré a mi hijastro sentado solo en la sala. Parecía perdido en sus pensamientos como si estuviera esperando algo o alguien. Al verme entrar sonrió levemente, pero había una intensidad palpable entre nosotros que hacía difícil mantener conversaciones triviales. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté tratando de romper el hielo mientras me sentaba junto a él. Mejor ahora, respondió mirando fijamente mis ojos como si buscara respuestas ocultas detrás de ellos. El silencio se volvió denso mientras ambos éramos conscientes del abismo emocional al borde del cual estábamos parados juntos nuevamente. Aunque sabía que debíamos mantenernos alejados por respeto a nuestra familia y nuestras propias vidas personales, algo dentro de mí clamaba por más cercanía. Pero aún así existía esa parte racional dentro de mí recordándome constantemente las consecuencias potenciales. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión? Las preguntas seguían surgiendo sin respuesta clara mientras luchábamos contra lo inevitable. El bullicio de la ciudad parecía un eco distante mientras caminaba por las calles de Sevilla. La Plaza de España con su majestuosidad se alzaba ante mí, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. Había decidido que debía ver a mi hijastro, aunque el miedo a ser descubierta me envolvía como una sombra. En los días siguientes, cada encuentro se convertía en un desafío. Las miradas furtivas y los gestos sutiles eran nuestra forma de comunicarnos. En el mercado de Triana, entre el aroma a tapas y el murmullo de la gente, nuestras manos se rozaban accidentalmente. Cada contacto era una chispa que encendía el fuego oculto entre nosotros. ¿Nos encontramos más tarde?, preguntó él en un susurro mientras pasábamos junto a un puesto de pescado fresco. Su voz era tan suave como el viento que movía las hojas de los naranjos cercanos. Sí, respondí, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. La idea de estar juntos, aunque fuera por unos momentos robados, me llenaba de una mezcla de emoción y ansiedad. Esa tarde decidimos vernos en el barrio de Santa Cruz. Los callejones estrechos y llenos de historia nos ofrecían la privacidad que necesitábamos. La luz del sol se filtraba a través de las hojas verdes, creando un ambiente casi mágico. Allí, lejos del mundo exterior y sus juicios, la conexión entre nosotros parecía intensificarse. Es difícil mantener esto en secreto, confesó él mientras nos sentábamos en un banco apartado. No puedo dejar de pensar en lo que pasaría si alguien nos ve, respondí, sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse nuevamente. A pesar del temor latente, no podía evitarlo. La tensión entre nosotros era palpable y cada vez más difícil de ignorar. Nuestros labios se encontraron en un momento de debilidad. Fue un beso breve pero lleno de significado. El mundo alrededor desapareció mientras nos sumergíamos en esa burbuja creada por nuestro deseo compartido. Después del beso, la realidad regresó con fuerza.
Esto no puede seguir así, murmuré, tratando de encontrar palabras que justificaran lo sucedido. Lo sé, dijo él con voz grave. Pero no puedo evitar sentir lo que siento. A medida que pasaban los días, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes pero también más arriesgados. Nos encontrábamos en cafés escondidos o plazas menos concurridas donde podíamos hablar sin temor a ser interrumpidos. Sin embargo, siempre había ese hilo invisible que nos mantenía atados al miedo. ¿Qué pasaría si alguien se enteraba? Una noche decidimos ir a una fiesta local en una casa antigua del barrio donde solían celebrarse eventos culturales. El ambiente estaba lleno de música flamenca y risas, era fácil perderse en la multitud. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban entre los invitados, el corazón me palpitaba con fuerza. Necesitamos hablar, dijo él mientras me guiaba hacia un rincón más apartado del bullicio. ¿Sobre qué?, pregunté nerviosa. No podemos seguir así sin definir lo que somos, respondió mirando hacia otro lado como si temiera ser escuchado. La conversación fluyó entre susurros y miradas furtivas. Era evidente que ambos queríamos más, pero al mismo tiempo éramos conscientes del abismo emocional al que nos enfrentábamos si alguien llegaba a descubrir nuestra relación secreta. Los días siguieron avanzando y cada vez era más complicado mantener la fachada ante nuestra familia y amigos. Las preguntas comenzaban a surgir sutilmente, amigos mutuos notaban cambios en nuestras actitudes y comportamientos. Una tarde soleada decidí visitar uno de mis lugares favoritos, el Parque María Luisa. Allí podía reflexionar sobre mi vida lejos del ruido cotidiano. Mientras paseaba por sus senderos floridos, recordé momentos felices pasados con mi pareja. Sin embargo, esos recuerdos parecían desvanecerse rápidamente ante la creciente conexión emocional con mi hijastro. Al volver a casa esa noche sentí una punzada en el estómago al pensar en lo que realmente significaba nuestra relación para mí. Había empezado como una simple búsqueda de cercanía, pero había evolucionado hacia algo mucho más profundo e incontrolable. El siguiente encuentro fue planeado cuidadosamente para evitar cualquier sospecha. Decidimos vernos cerca del río Guadalquivir al atardecer. La luz dorada iluminaba nuestras caras mientras hablábamos sobre sueños perdidos y anhelos no cumplidos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él con sinceridad reflejada en sus ojos oscuros. No lo sé, admití mientras miraba hacia el agua fluir serenamente frente a nosotros. Todo esto es confuso. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cada palabra dicha era un paso más cerca del abismo del cual temíamos caer juntos o separados. La tensión aumentó cuando empezamos a escuchar murmullos sobre rumores familiares. Amigos cercanos comenzaron a hacer preguntas sobre nuestros vínculos y comportamientos extraños últimamente. La presión aumentó cuando uno de sus amigos comenzó a sospechar algo extraño entre nosotros. Sentí como la ansiedad crecía dentro mío como una sombra implacable. Decidimos pasar la noche juntos después de semanas llenas de incertidumbre. Fue un momento liberador pero también aterrador porque implicaba cruzar una línea aún más allá del secreto inicial que habíamos creado entre nosotros dos. Mientras estábamos allí bajo las estrellas brillantes, cuestionamos nuestras decisiones pasadas y futuras. Ambos sabíamos que algo tendría que cambiar pronto para evitar consecuencias irreparables. Pasamos la noche juntos, rodeados de un silencio que parecía gritar nuestros secretos. La luna iluminaba el cuarto y en su luz tenue, nuestras sombras se entrelazaban en la pared. Habíamos cruzado una línea que nunca imaginé que traspasaríamos, y aunque había una parte de mí que se sentía viva, otra parte luchaba con la culpa. A la mañana siguiente el aroma del café recién hecho me despertó. Me levanté con cuidado para no hacer ruido y me dirigí a la cocina. Allí estaba él, sirviendo 2 tazas con un gesto casual, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Sin embargo, el aire estaba cargado de una tensión palpable. «Buenos días», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su mirada reflejaba una mezcla de felicidad y preocupación. «Buenos días», respondí mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para romper el hielo. La conversación fluyó torpemente entre nosotros. Hablamos del clima y de trivialidades cotidianas, evitando cualquier mención a lo que había sucedido la noche anterior. Era como si ambos supiéramos que el elefante en la habitación no podía ser ignorado por mucho tiempo. Después del desayuno, decidimos dar un paseo por Sevilla.
Caminamos por las calles adoquinadas del barrio de Santa Cruz, donde los naranjos florecían y llenaban el aire de un dulce aroma cítrico. Cada esquina parecía estar llena de historias antiguas, sin embargo, nuestra historia era nueva y frágil. Mientras caminábamos, noté a un amigo suyo a lo lejos. La risa del chico resonó en mis oídos como un eco inquietante. ¿No crees que deberíamos darnos un poco de espacio?, le sugerí en voz baja, sintiendo como mi corazón se aceleraba al pensar en ser descubiertos. Él asintió lentamente pero no pareció convencido. No puedo evitarlo, quiero estar contigo, respondió con sinceridad. A medida que avanzábamos por las calles llenas de vida, cada paso se sentía como un acto de rebelión contra la normalidad que había dominado mi vida durante años. Sin embargo, la presión de mantener nuestro secreto se hacía más pesada con cada momento compartido. Al llegar a la Plaza de España, el bullicio del lugar nos envolvió, familias disfrutaban al sol mientras los niños corrían alrededor de las fuentes. Nos sentamos en uno de los bancos y contemplamos el paisaje vibrante frente a nosotros. ¿Qué significa esto para nosotros?, pregunté finalmente, incapaz de contenerme más tiempo. La pregunta flotó en el aire entre nosotros como una nube oscura. No lo sé, admitió él con sinceridad mientras miraba hacia el agua reflejada en la plaza. Pero quiero seguir viéndote. El peso de sus palabras me hizo sentir tanto esperanza como temor. ¿Era posible construir algo real sobre esta base frágil? La idea me asustaba, todo lo que conocía estaba amenazado por esta nueva realidad. De repente su amigo apareció cerca y nos saludó efusivamente. «Hola. No sabía que estabas aquí», exclamó mientras se acercaba a nosotros con una sonrisa despreocupada. La tensión aumentó instantáneamente, nuestras miradas se cruzaron y supe que ambos estábamos pensando lo mismo, debíamos actuar natural para evitar sospechas. «Solo disfrutando del día», respondí tratando de mantener mi voz tranquila mientras sonreía al amigo. La conversación fluyó entre ellos sin problemas, yo trataba de participar pero mi mente divagaba hacia las posibilidades y peligros que acechaban detrás de nuestra conexión secreta. Cuando finalmente nos despedimos del amigo y continuamos nuestro paseo, sentí un alivio momentáneo pero también una creciente ansiedad por lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación. La tarde avanzó sin incidentes significativos hasta que decidimos regresar a casa. Mientras caminábamos juntos por las calles iluminadas por faroles antiguos, mis pensamientos estaban centrados en cómo manejar esta situación complicada. Esa noche cenamos juntos nuevamente, esta vez en silencio casi absoluto mientras los platos eran servidos ante nosotros. La tensión era palpable y cada bocado parecía pesado con significados no expresados. Después de cenar, él sugirió ver una película para distraernos. Acepté aunque sabía que sería difícil concentrarme en algo tan trivial cuando mi mente estaba llena de preguntas sobre nuestro futuro juntos. Mientras estábamos sentados juntos en el sofá, nuestras manos se encontraron casualmente sobre el cojín entre nosotros. La conexión fue inmediata, esa pequeña chispa encendió recuerdos recientes y deseos ocultos dentro mío. Sin pensarlo demasiado, giré hacia él y le dije, necesitamos hablar sobre esto. Mis palabras parecieron romper la burbuja protectora que habíamos creado alrededor nuestro. Sí, respondió él con seriedad mientras me miraba fijamente a los ojos. No podemos seguir así sin definirlo. El diálogo fluyó entre nosotros, compartimos nuestros miedos e inseguridades sobre lo que significaría continuar esta relación secreta frente a nuestras realidades familiares complicadas. Mientras hablábamos hasta altas horas de la noche, sentí como cada palabra tejía un vínculo más fuerte entre nosotros, pero también aumentaba mi ansiedad sobre las repercusiones potenciales si alguien llegara a enterarse. En medio de esa conversación profunda surgió otra inquietud: ¿qué pasaría si su amigo comenzara a sospechar algo? Su mirada intensa me hizo cuestionar cuán bien podíamos ocultar nuestro secreto ante quienes nos rodeaban. Los días siguientes fueron tensos. Cada encuentro se volvió más arriesgado debido al creciente interés del amigo por saber más sobre nuestros planes juntos. A veces me encontraba mirando hacia atrás o sintiendo esa sensación incómoda cuando creía notar miradas curiosas dirigidas hacia nosotros en lugares públicos. Una tarde decidimos encontrarnos nuevamente en el mercado de Triana para disfrutar unas tapas,
era un lugar lleno de vida donde podríamos perder nuestra identidad entre otros comensales despreocupados. Sin embargo, ese día todo parecía diferente, había una sensación palpable en el aire como si fuéramos perseguidos incluso allí entre risas ajenas y aromas vibrantes. Mientras saboreábamos los sabores locales y reíamos suavemente sobre anécdotas pasadas compartidas antes del cambio radical en nuestra relación actual, sentí como su mano buscaba la mía bajo la mesa casi instintivamente. Ese gesto simple encendió emociones profundas dentro mío, pero también avivó mis temores acerca del futuro incierto ante nosotros dos. La tarde en el mercado de Triana se tornó en un laberinto de emociones. Las risas y los aromas que solían ser un alivio ahora se mezclaban con la ansiedad que me acompañaba. Miré a mi alrededor, observando a las parejas y grupos de amigos, y me pregunté si alguna vez habrían sentido lo que yo estaba sintiendo, la mezcla de deseo y culpa que me atormentaba. Su mano, cálida y firme, sostenía la mía bajo la mesa. Ese contacto simple parecía tener el poder de desatar una tormenta dentro de mí. La conversación fluyó entre nosotros, pero las palabras parecían vacías frente a la tensión que crecía entre nuestras miradas. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó él alzando la voz apenas lo suficiente para que solo yo pudiera oírlo. «No lo sé», respondí, tratando de mantener la calma en mi tono. «Solo sé que esto no puede continuar así». La verdad era que cada encuentro se volvía más complicado y más necesario al mismo tiempo. Mientras hablábamos sobre trivialidades, mis pensamientos divagaban hacia el futuro. La invitación a un evento familiar importante se había presentado como una sombra inminente en mi mente. Era una reunión donde todos estarían presentes, donde las miradas curiosas podrían atraparnos si no teníamos cuidado. ¿Cómo podría asistir sin pensar en lo que dejaba atrás? Él pareció notar mi inquietud y apretó suavemente mi mano. «Podemos encontrar la manera», dijo con confianza, aunque sus ojos reflejaban una preocupación similar a la mía. La idea de ser descubiertos pesaba sobre nosotros como una losa. El bullicio del mercado se volvió un eco distante mientras nuestra conversación se tornaba más seria. Hablamos sobre nuestros miedos, el temor al juicio, a las repercusiones familiares y a perder lo poco que habíamos construido juntos hasta ahora. Cada palabra revelaba la fragilidad de nuestra situación. «¿Y si alguien nos ve?», pregunté sintiendo como un escalofrío recorría mi espalda ante la posibilidad de ser descubiertos. «Siempre hay riesgos», contestó él con un susurro decidido. «Pero no quiero perder esto». Su sinceridad me conmovió, había algo genuino en su mirada que me hizo dudar por un instante. El tiempo parecía detenerse mientras nos perdíamos en esa conversación sincera. Las tapas olvidadas enfrente nuestro eran testigos mudos de una conexión profunda que iba más allá del deseo físico. Era una búsqueda desesperada por cercanía emocional en medio del vacío que ambos sentíamos en nuestras vidas. Sin embargo, ese momento fue interrumpido por el sonido vibrante de mi teléfono móvil. Una notificación apareció en la pantalla: invitación al evento familiar este sábado. Mi corazón se hundió al leerlo. Sabía que asistir implicaría enfrentar no solo a mi familia sino también mis propios demonios. «Es solo una reunión familiar», traté de restarle importancia mientras intentaba ocultar mi inquietud. «Pero tú no te sientes así», replicó él con franqueza, su mirada penetrante buscando respuestas en mis ojos. La verdad era innegable, ese evento representaba todo lo que había dejado atrás y todo lo que podría perder si decidía seguir adelante con nuestra relación secreta. La lucha interna entre el deber familiar y el deseo personal se hacía cada vez más intensa. Decidí cambiar de tema para distraerme del peso del futuro inminente. «¿Recuerdas aquella vez que vinimos aquí a probar esos pescados fritos?», pregunté intentando evocar momentos felices pasados antes de esta compleja situación. Él sonrió ante el recuerdo compartido, pero pronto su expresión cambió al recordar lo complicado que había sido para ambos llegar hasta aquí. «Sí, era diferente entonces», murmuró mientras su mirada se perdía entre los comensales. Las risas ajenas parecían burlarse de nosotros mientras reflexionábamos sobre cómo nuestras vidas habían tomado giros inesperados. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra burbuja, cualquier momento podría romperse si no teníamos cuidado. El día avanzó lentamente mientras nos despedíamos del mercado con el corazón pesado por las decisiones aún no tomadas. Cada paso hacia casa resonaba como un eco ominoso,
sabía que debía enfrentar esa reunión familiar sin dejar entrever mis dudas internas ni los secretos compartidos. Esa noche dormí poco, los pensamientos sobre el evento me mantenían despierta, revoloteando como aves inquietas dentro de mi mente. La idea de tenerlo cerca durante esa reunión parecía tanto un consuelo como una condena, sería un recordatorio constante de lo prohibido entre nosotros dos. Al día siguiente decidí visitar la Plaza de España para despejar mi mente antes del evento familiar inminente. El lugar estaba lleno de turistas disfrutando del sol sevillano, niños corrían alrededor mientras sus padres tomaban fotos frente al majestuoso edificio renacentista. Me senté en uno de los bancos y observé cómo la vida continuaba sin interrupciones ajenas a mis preocupaciones personales. Recordé momentos pasados allí con mi pareja, cuando todo parecía sencillo y puro antes de caer en esta rutina monótona e insatisfactoria. Cuando finalmente regresé a casa para prepararme para el evento, sentí como cada prenda elegida pesaba sobre mí como una carga adicional. Quería lucir bien pero también deseaba ocultar mis emociones detrás de sonrisas forzadas y palabras vacías. La reunión comenzó con risas y charlas triviales entre familiares, sin embargo, cada saludo era como un recordatorio punzante del secreto oculto bajo la superficie brillante del evento social. Mientras sonreía e intercambiaba palabras amables con parientes lejanos, sentía su ausencia como un abismo profundo entre nosotros dos. A medida que avanzaba la noche, las preguntas comenzaron a surgir: ¿dónde está tu pareja? No vendrá. Las miradas inquisitivas caían sobre mí como sombras amenazantes, cada respuesta evasiva se volvía más difícil ante sus ojos curiosos. Finalmente llegó el momento culminante cuando alguien mencionó casualmente cómo las relaciones pueden ser complicadas y cómo es importante mantener siempre abiertas las líneas de comunicación dentro del hogar. Esas palabras resonaron profundamente dentro mío como un eco cruel recordándome lo lejos que había llegado desde entonces. En medio del bullicio familiar sentí una punzada intensa pensando en él, deseando su presencia junto a mí pero temiendo las consecuencias si alguien llegara a descubrir nuestro secreto compartido. La noche continuó desarrollándose entre conversaciones superficiales hasta llegar al punto donde me encontré sola por unos instantes en el jardín trasero buscando aire fresco para calmarme tras tantas interacciones cargadas emocionalmente. Y allí estaba yo cuando escuché pasos acercándose detrás mío. Me giré lentamente, el corazón latiendo con fuerza al ver quién se acercaba. Era él, con esa mirada que siempre me hacía sentir un torbellino de emociones. El jardín estaba iluminado por luces suaves, creando un ambiente casi mágico, pero la realidad de nuestra situación me pesaba como una losa. ¿Te encuentras bien?, preguntó. Su voz era un susurro entre el murmullo de la fiesta. Solo necesito un momento a solas, respondí, intentando mantener la calma mientras el aire fresco me envolvía. Él se acercó más, y en ese instante el mundo a nuestro alrededor desapareció. La tensión entre nosotros era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Sabía que no podíamos permitirnos ser descubiertos, pero la atracción era más fuerte que la razón. No quiero que esto termine así, dijo él, su mirada fija en mis ojos. La sinceridad en su voz me hizo dudar. ¿Qué significaba así? ¿Acaso estaba pensando en lo mismo que yo? La idea de una vida más allá de este secreto era tentadora, pero también aterradora. No puedo, empecé a decir, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Un ruido a lo lejos nos interrumpió, alguien llamaba a mi nombre desde dentro de la casa. La realidad volvió de golpe y sentí como la adrenalina corría por mis venas. Teníamos que separarnos antes de que alguien nos viera juntos. Voy a buscarte después, prometió él antes de dar un paso atrás. Asentí con la cabeza y volví a entrar en la casa, tratando de actuar con normalidad ante los familiares que me rodeaban. Sin embargo, cada risa y cada conversación sonaban distantes, mi mente solo podía pensar en él y en lo que habíamos compartido. Mientras intentaba mantener una sonrisa en mi rostro, noté que uno de mis familiares me observaba con curiosidad. Era un viejo tío que siempre había tenido una inclinación por hacer preguntas incómodas. ¿Estás bien? Te veo algo distraída, dijo él con una sonrisa burlona. Solo un poco cansada, respondí rápidamente, evitando su mirada inquisitiva. Pero sabía que no podría escapar tan fácilmente. La tensión aumentaba cada vez más,
el secreto se convertía en una carga pesada sobre mis hombros. Decidí salir nuevamente al jardín para aclarar mis pensamientos y quizás buscarlo antes de que fuera demasiado tarde. Al salir al aire fresco, escuché risas provenientes del otro lado del jardín. Me asomé y vi a varios familiares reunidos alrededor de una mesa conversando animadamente. Sin embargo, no podía concentrarme en ellos, mis pensamientos estaban centrados solo en él. De repente sentí su presencia detrás de mí nuevamente. Me giré para encontrarlo allí, esta vez con un brillo diferente en sus ojos. No pude resistir venir a verte, confesó mientras se acercaba lentamente. El mundo exterior desapareció otra vez, éramos solo nosotros dos bajo las estrellas brillantes. Pero el eco de las risas familiares seguía resonando en mi mente como un recordatorio constante del riesgo que estábamos corriendo. Esto es peligroso, susurré mientras sentía su cercanía cada vez más intensa. Lo sé, respondió él, pero no puedo evitarlo. Quiero estar contigo. La sinceridad en sus palabras hizo que mi corazón se acelerara aún más. En ese momento entendí que había cruzado una línea irreversible, había comenzado a desear algo más profundo y significativo con él. Pero también sabía que eso podría destruir todo lo que había construido hasta ahora. Justo cuando pensaba que responderle, escuchamos pasos acercándose nuevamente desde la casa. El miedo se apoderó de mí mientras mirábamos hacia la dirección del sonido. Era uno de los primos adolescentes que parecía decidido a explorar el jardín nocturno por su cuenta. Nos miramos rápidamente y sin decir nada nos apartamos uno del otro como si fuéramos dos extraños. La adrenalina corría por mis venas mientras trataba de actuar natural ante la llegada del chico curioso. El primo comenzó a hablar sobre algo trivial relacionado con los fuegos artificiales planeados para esa noche. Yo asentía sin realmente escuchar sus palabras. Mi mente estaba ocupada pensando en cómo escapar sin levantar sospechas ni dejar rastro alguno del momento íntimo compartido momentos antes. Cuando finalmente se marchó tras unos minutos interminables llenos de charlas superficiales, volví a buscarlo entre las sombras del jardín, pero ya no estaba allí. Una punzada de decepción recorrió mi pecho al darme cuenta de lo efímero de nuestra conexión ese día. Había sido como un destello fugaz entre las nubes grises del deber familiar y las expectativas sociales. Decidí regresar adentro donde la celebración continuaba sin interrupciones, sin embargo cada risa resonante parecía burlarse silenciosamente de mí mientras mantenía una fachada alegre frente a todos los presentes. La idea del futuro pesaba sobre mí como una sombra oscura e ineludible. ¿Podría continuar así? ¿Era posible mantener este secreto sin arriesgar todo lo demás? Mientras trataba de disfrutar el momento familiar recordando viejos tiempos felices entre todos ellos, sentí como una inquietud crecía dentro mío como un monstruo hambriento buscando salir a la luz. No podía seguir viviendo así atrapada entre dos mundos tan diferentes, uno lleno de amor prohibido y otro repleto del compromiso familiar tradicional al cual había estado atada durante años sin cuestionarlo jamás hasta ahora. Finalmente llegó el momento culminante, cuando todos comenzaron a prepararse para ver los fuegos artificiales desde el balcón trasero donde nos habíamos encontrado anteriormente con él. La emoción aumentó entre murmullos expectantes llenos de risas infantiles y aplausos ansiosos por parte del resto mientras yo me debatía internamente si debía seguir adelante o dar un paso atrás antes de perderme completamente dentro de esta vorágine emocional desbordante. Justo cuando llegué al lugar donde todos se habían reunido vi algo inesperado. Él estaba allí también mirando hacia arriba junto con otros miembros familiares como si nada hubiera pasado. Pero sus ojos se encontraron brevemente conmigo llenos tanto deseo como angustia antes volver su atención hacia los fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno. El espectáculo comenzó justo entonces llenando nuestros sentidos con colores vibrantes estallando sobre nuestras cabezas mientras dentro mío comenzaban a estallar sentimientos contradictorios. Alegría por estar rodeada por aquellos seres queridos mezclados con desesperación por saber cuánto tiempo más podría soportar esta doble vida. Y así quedé atrapada entre dos mundos, uno lleno de luz brillante e ilusoria representada por aquellos fuegos artificiales danzando sobre nuestras cabezas y otro sombrío reflejando mis dudas internas profundas sobre qué decisiones tomar respecto al futuro inmediato. La música del evento resonaba en el aire, pero mis pensamientos estaban lejos de la celebración.
La Plaza de España, con su belleza deslumbrante, se convirtió en un telón de fondo para mi angustia interna. Las risas y las conversaciones familiares me rodeaban, pero era como si estuviera atrapada en una burbuja, ajena a todo lo que sucedía a mi alrededor. La presión de las expectativas familiares se sentía como un peso en mi pecho, recordándome constantemente la vida que había elegido. Mientras observaba a los niños correr y jugar, una parte de mí anhelaba esa simplicidad. El compañerismo familiar se convirtió en un recordatorio doloroso de lo que había perdido, la conexión genuina que alguna vez había compartido con mi pareja. La rutina monótona y la falta de emoción eran cada vez más evidentes en medio del bullicio alegre. No podía evitar pensar en cómo había llegado a este punto, atrapada entre el deber y el deseo. En medio de mis reflexiones, un mensaje iluminó la pantalla de mi teléfono. Era una oferta de trabajo en otra ciudad. La idea de un nuevo comienzo me atrajo poderosamente. Pero también sabía que esa decisión podría cambiarlo todo, dejar atrás no solo a mi pareja, sino también la relación secreta que había forjado con mi hijastro. Un futuro incierto se extendía ante mí como un camino bifurcado. Mientras me sumergía en estos pensamientos, sentí una mano suave tocarme en el hombro. Era él, mirándome con esos ojos que tanto me habían cautivado desde el principio. Su presencia me trajo una mezcla de consuelo y confusión. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación genuina. Solo pensando, respondí, tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. No deberías estar sola, dijo mientras me guiaba hacia un rincón más tranquilo del evento. Necesitas aire fresco. El murmullo de la plaza se desvaneció lentamente mientras nos alejábamos del bullicio familiar. Encontramos refugio detrás de una fuente ornamentada donde el sonido del agua creaba un ambiente más íntimo. Me di cuenta de cuánto deseaba estar cerca de él, incluso cuando sabía que era peligroso. Este lugar es hermoso, comenté para romper el silencio incómodo. Sí, respondió él, pero su mirada decía más que sus palabras. Es aún mejor cuando estamos juntos. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. La tensión entre nosotros era palpable, cada instante compartido parecía cargado con significado oculto. Sin pensarlo dos veces, di un paso hacia él y nuestras manos se encontraron por un breve momento antes de separarse rápidamente. ¿Qué haremos?, pregunté casi en susurros, consciente de que las decisiones tomadas aquí podrían tener repercusiones significativas. No lo sé, admitió él mientras apartaba la mirada hacia la plaza iluminada por las luces festivas. Pero no quiero perder esto. La incertidumbre nos envolvía como una neblina densa. Ambos sabíamos que estábamos al borde de algo importante y potencialmente devastador si no teníamos cuidado. El tiempo pasó volando mientras discutíamos nuestras opciones, quedarnos juntos o seguir adelante por caminos separados. La oferta laboral seguía pesando sobre mí como una sombra persistente y tentadora. Finalmente decidimos regresar a la reunión familiar antes de que alguien comenzara a preguntarse dónde estábamos. A medida que nos acercábamos nuevamente al bullicio festivo, sentí como la presión aumentaba dentro mío. Las sonrisas falsas comenzaron a aparecer mientras intentaba encajar nuevamente en ese mundo familiar. La noche avanzó entre charlas triviales y risas forzadas, cada palabra parecía resonar con eco vacío dentro mío mientras pensaba en lo que realmente quería para mi vida. Los fuegos artificiales estallaban sobre nuestras cabezas como si celebraran algo más allá del simple evento familiar. Tal vez celebraban el deseo oculto que ardía en mí. Cuando finalmente llegué a casa esa noche el silencio era abrumador, mi pareja ya estaba dormida y yo me encontraba sola con mis pensamientos tumultuosos. El brillo del teléfono rompió la oscuridad, otro mensaje suyo apareció en pantalla, lleno de emojis y palabras dulces. ¿Cómo estás? Estoy pensando en ti. Una mezcla extraña se apoderó de mí. El deseo ardiente chocaba contra la culpa paralizante por lo prohibido de nuestra conexión. En ese instante comprendí que no podía seguir así para siempre, necesitaba tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente decidí reunirme con él para hablar sobre nuestra situación. Ya no podía ignorar lo evidente entre nosotros ni las implicaciones del trabajo lejos de aquí. El mercado de Triana sería nuestro refugio esta vez,
un lugar lleno del bullicio habitual donde podríamos discutir sin ser interrumpidos por miradas curiosas o preguntas incómodas. Cuando llegué al mercado, los aromas vibrantes llenaron mis sentidos mientras buscaba su figura entre las multitudes animadas. Al verlo allí parado frente a un puesto colorido lleno de tapas frescas y aceitunas brillantes, sentí como mi corazón latía más rápido al acercarme a él. «Hola», dije suavemente cuando llegué a su lado. «Hola», respondió él sonriendo tímidamente pero sin poder ocultar su alivio al verme allí. Nos movimos hacia un rincón menos concurrido donde podíamos hablar sin ser escuchados fácilmente por los demás visitantes del mercado vibrante. Necesitamos hablar sobre nosotros, comencé sin rodeos, sabía que este momento era crucial para ambos. Él asintió lentamente, su expresión reflejaba tanto deseo como miedo ante lo desconocido que nos esperaba si continuábamos adelante con esta relación secreta e intensa. «¿Qué piensas hacer?», preguntó finalmente después de unos momentos tensos llenos solo por los sonidos del mercado alrededor nuestro. «No estoy segura», respondí sinceramente mientras luchaba contra las emociones contradictorias dentro mío, amor por él versus lealtad hacia mi familia y responsabilidades adquiridas durante años. El aire estaba cargado con tensión palpable mientras ambos esperábamos respuestas claras sobre nuestro futuro juntos o separados. Y entonces sucedió algo inesperado. Alguien conocido apareció tras nosotros justo cuando iba a pronunciar unas palabras decisivas. El rostro de mi pareja se iluminó con sorpresa, y su expresión cambió de curiosidad a incomodidad en un instante. La persona que había aparecido detrás de nosotros era un viejo amigo, alguien que no esperaba ver en ese lugar. La tensión en el aire se volvió casi insoportable, como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Intenté sonreír, pero la situación era demasiado delicada. «¿Qué tal, amigo?», dijo mi pareja, tratando de mantener la normalidad mientras yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas. La conversación fluyó entre ellos, pero yo apenas podía escuchar lo que decían. Mi mente estaba ocupada en otra parte, en el cruce de caminos que se presentaba ante mí. Tenía que decidir qué camino tomar. El amigo comenzó a hacer preguntas sobre nuestra vida juntos, sobre cómo habíamos estado. Era una charla trivial, pero cada palabra resonaba como un eco en mi corazón. La culpa me invadía al pensar en lo que estaba ocultando. Mientras ellos hablaban, recordé las caricias furtivas y los momentos robados con mi hijastro. Me pregunté si alguna vez podría ser honesta sobre mis sentimientos. Finalmente el amigo se despidió y se marchó, dejándonos nuevamente a solas. La atmósfera entre nosotros había cambiado drásticamente. «¿Qué es lo que realmente está pasando?», preguntó mi pareja con una mirada inquisitiva. Su voz era suave pero firme y sentí que la verdad estaba a punto de salir. «No hay nada que no puedas entender», respondí evasivamente sintiendo como la presión crecía dentro de mí. Sabía que estaba siendo injusta al no compartir mis luchas internas con él, sin embargo, la idea de abrir esa caja de Pandora me aterrorizaba. La conversación se tornó más intensa y emocional mientras tratábamos de abordar los problemas latentes en nuestra relación. Hablamos sobre nuestras frustraciones y decepciones, cada palabra parecía desgarrar aún más el velo del silencio que habíamos mantenido durante tanto tiempo. Al final del diálogo me di cuenta de algo crucial: había llegado el momento de enfrentar mis verdaderos deseos y miedos. No podía seguir viviendo entre sombras ni ocultando lo que significaba esta conexión especial con mi hijastro. «Necesito tiempo para pensar», le dije a mi pareja mientras me alejaba hacia un rincón tranquilo del patio donde solíamos sentarnos juntos en tiempos más felices. Miré hacia la plaza iluminada por las luces nocturnas, el bullicio del mercado cercano resonaba con risas y conversaciones animadas. Era un contraste tan marcado con la tormenta emocional en mi interior. Mientras reflexionaba sobre mis opciones, decidí enviarle un mensaje a mi hijastro para pedirle que nos reuniéramos esa noche en nuestro lugar habitual del barrio de Santa Cruz. Necesitaba saber si él también había sentido esa conexión inquebrantable o si todo había sido solo un capricho pasajero. La respuesta llegó rápidamente: «Claro, estaré allí». Esa simple afirmación encendió una chispa de esperanza en medio de mi confusión. Al caer la noche me dirigí hacia aquel rincón lleno de historia donde tantas veces habíamos compartido secretos y risas cómplices.
El aroma a naranjas impregnaba el aire mientras caminaba por los estrechos callejones. Cada paso era un recordatorio del riesgo que corría al seguir este camino prohibido. Cuando llegué al lugar acordado, vi su figura acercándose desde lejos. Su mirada reflejaba una mezcla de emoción y ansiedad similar a la mía. Nos saludamos con una sonrisa tímida antes de caer en un silencio cargado de significado. Tenía mucho tiempo pensando, comencé a decirle mientras nos sentábamos en una pequeña plaza apartada del bullicio exterior. No sé cómo explicarlo, pero siento que esto ha cambiado todo. Él asintió lentamente antes de hablar. Yo también he estado pensando mucho. No quiero perderte. Su sinceridad resonó profundamente dentro de mí. Era justo lo que necesitaba escuchar para dar ese salto hacia lo desconocido. Sin embargo, antes de poder profundizar más en nuestra conversación tan esperada, una sombra apareció detrás de nosotros. Alguien nos observaba desde las sombras del callejón contiguo. Mi corazón se detuvo por un instante al darme cuenta del riesgo evidente al cual nos estábamos exponiendo. La figura dio unos pasos hacia adelante. No podía creer lo que veía. Era uno de los amigos cercanos a nuestra familia, alguien con quien siempre había tenido una relación cordial pero distante. Su mirada reflejaba sorpresa mezclada con desconfianza mientras evaluaba nuestra situación. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó con tono inquisitivo y una ceja levantada como señal clara del juicio inminente. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras mirábamos fijamente al intruso inesperado. Sabía perfectamente que este encuentro podría cambiarlo todo para nosotros tres. En ese momento crucial comprendí, no solo enfrentábamos el peligro del descubrimiento sino también las consecuencias irrevocables de nuestras decisiones pasadas y presentes. El futuro parecía incierto y aterrador mientras mirábamos fijamente a aquel hombre cuya presencia amenazaba con derrumbar todo lo construido entre nosotros hasta ahora. Esa noche ya no sería solo otra reunión clandestina. Sería el punto decisivo entre seguir adelante o enfrentar las consecuencias desgarradoras del secreto revelado.